De crear desde el ego y el perfeccionismo a pasar a algo un poco más auténtico, real, genuino. Esto es parte de una de las conversaciones que yo he estado teniendo recientemente con otros creativos en relación a la transición que hemos estado viendo, la evolución que se ha estado dando en cuanto al marketing, de un lado un poco más perfecto a un aspecto un poco más emocional. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Nuevamente hoy tenemos un episodio de podcast que nace de una conversación. En este caso fui invitada a otro podcast y ese episodio va a estar saliendo en unas semanas, así que una vez que ya esté publicado, ya esté listo, se los voy a compartir, porque la conversación que tuvimos se sintió muy expansiva, muy enriquecedora. Fue la oportunidad de tener muchos aha moments, de conectar muchos puntos y ya quiero que vean ese resultado final. Pero una de las cosas, más allá de hablar de expertise, más allá de hablar de lo que uno hace, más allá de hablar de el recorrido y la trayectoria que cada uno de nosotros hemos tenido, o en mi caso, en esta ocasión como invitada en la conversación, parte de lo que se discutió el día de ayer en esta grabación y que me quedó resonando y sentía que era perfecto traerlo al podcast el día de hoy, tiene que ver con la evolución que se ha estado dando y los cambios que hemos estado observando en los últimos años a la hora de crear contenido, a la hora de publicar, pero sobre todo a la hora de vender. Para mí, mi journey empieza a raíz de la pandemia. Para muchos me atrevo a decir que fue un periodo donde todo se puso en pausa. De repente teníamos mucho más tiempo, que yo siento que suele ser la excusa que siempre aparece una y otra vez. No tengo tiempo para, inserte el resto de la oración que quiera. Y para mí fue la oportunidad de ponerme a explorar otros horizontes y otras áreas de interés. Para aquellos que son nuevos en este espacio, bienvenidos. Yo soy Pamela Luna, psicoterapeuta para emprendedores, podcaster a través de este espacio Esperando la Señal y una constante multipasional que se la vive explorando diferentes intereses en el área de salud mental, en el área de bienestar, en el área de moda, etc. Y en este punto en donde arranca esta historia de un poco de autodescubrimiento y un poco de ver qué otras vías financieras, qué otras vías de negocio, qué otras vías laborales exploro. Estamos en el 2020 y empiezo a meterme un poco más de lleno en todo lo que es monetización en redes y ser tu propio jefe, o al menos la manera como lo mercadeaban en ese momento. Y para mí ha sido muy interesante ver cómo en estos últimos 5 años, que a veces uno dice, la pandemia fue ayer, y es como, no, la pandemia fue hace 5 años cuando inició, todos los cambios que se han dado a través de estas plataformas. Parte de la conversación que teníamos ayer es de cómo al principio mucho de lo que se vendía, mucho de lo que se veía y la manera en cómo se creaba contenido y se mercadeaba era desde un lado un poco más aspiracional, perfecto, curado. Y hago énfasis aquí, o un pequeño paréntesis antes de iniciar la conversación a profundidad. Todo lo que vamos a estar discutiendo aquí no viene desde esto está bien o esto está mal, o esta es la manera de hacerlo o esta es la manera que no. Simplemente es mi apreciación y observación de los cambios que se han dado, de cómo mi contenido y la forma en cómo yo me muestro en redes ha evolucionado, pero también la manera en cómo he visto a otros creativos y a otros creadores de contenidos de pequeño, mediano y big tier han estado también evolucionando la manera en cómo crean y en cómo operan en estos espacios. Al principio, mucho se trataba de tener todo literalmente filtrado, todo perfecto, todo curado. ¿Cuántas veces uno llegó a tener la conversación de no, lo que pasa es que hay que tomar otra foto porque esta foto de primera no me viene bien porque me rompe la estética del feed? Hay mucha gente que se dedicó, y hasta el día de hoy todavía conozco, que se dedican mucho a esta visión un poco más curada, más limpia, más elegante. Y cuando me pongo a pensar no solo en la estética, sino en lo que vendía y cómo se vendía,
Es curioso porque justo antes de empezar a grabar ese podcast tuve una conversación con otra amiga y creativa en donde hablábamos específicamente del tema colaboración con marcas o trabajo con marcas y cómo quizás antes lo que suponía el product placement, lo que suponía darle un espacio a un producto, hacer una pauta publicitaria, era un poco más frontal. Era un poco como este producto que te va a cambiar la vida y aquí te lo pongo 17 veces y cómpramelo. Y llegó a funcionar. Y es interesante cómo en su momento lo que vendía o digamos las personas, las figuras que uno llegaba a comprarle más o creerle más, solían ser personas como celebridades, solían ser personas que tenían cuentas un poco más grandes y era como, bueno, esta persona tiene millones de seguidores y me está recomendando esta crema, este champú, este producto y compro. Y yo siento que venía más desde un lugar de pertenecer, desde el status quo, desde el todo el mundo tiene esto y yo lo quiero. Y eventualmente yo siento que eso empezó a caerse un poco porque en algunos casos no era tan real, no era tan genuino, no era tan auténtico. Y es justamente el aspecto de la autenticidad de lo que debatimos y de lo que hablamos en gran parte en este episodio de podcast que les cuento que grabé el día de ayer como invitada en otro espacio. Y era el ver cómo antes quizás lo principal era, mientras más grande la cuenta, mejor, por un lado, y por el lado de otras personas que todavía no estábamos allí, era sentir de todo lo que veo alrededor de personas que lo están logrando, de personas que están facturando, de personas que están trabajando con estas marcas, es que tienen cientos de seguidores, siquiera millones de seguidores, aquellos que han logrado llegar a ese punto. Y yo no estoy ahí. Y era el sentir de que, bueno, no veo evidencia de que hayan casos de éxito y de que hayan personas lográndolo que estén a mi nivel, que a lo mejor tengan 5,000 seguidores o menos, que no estén trabajando con estas marcas grandes, que no sean famosas. Entonces es como, no lo puedo lograr, se sentía de alguna manera inalcanzable, sí aspiracional y sí como lo que todos apuntábamos a hacer, pero no había realmente como una trayectoria marcada, no había un camino o no había alguien que realmente te explicara cómo puedes llegar así de punto A a punto B. Yo siento que más lo que se mostraba era el resultado final y los logros, que está buenísimo, está bien que celebremos esos logros, está bien que celebremos esas metas, pero llegaba un punto en donde ¿cómo llego allí? A pesar de que tú constantemente me estás diciendo de que si yo pude, tú también puedes y lo puedes lograr, pero es como, ¿por dónde empiezo? Y eventualmente todo eso tan curado y tan perfecto empezó a cambiar, empezó a evolucionar, siento que a raíz de diferentes shifts y cambios a nivel social y a nivel global. Y incluso me atrevo a decir que en parte también por cambios de plataforma. Todo esto que yo les comento es algo que yo veía más por el lado de Instagram, que en su momento era como lo principal. Ya nadie, o por lo menos de nuestras generaciones, está usando Facebook, Snapchat ya se había vuelto obsoleto cuando Instagram empezó a integrar los stories y es gracioso porque recuerdo cuando esto empezó a suceder y mucha gente decía como que, ay, otra vez Instagram copiándose, no sé qué, y literalmente Snapchat desapareció, volvió a reaparecer ahorita con la generación un poco más joven, pero eso es otro tema. Pero el punto es que de repente sale esta nueva competencia, sale esta nueva plataforma que es TikTok y la gente que intentó replicar la fórmula de Instagram de repente empezó a darse cuenta de que esto no funciona. Porque de repente aparecía una nueva plataforma un poco más ligera, un poco más relacionable, en donde no había una mega producción, en donde las personas que te estaban comunicando no estaban siempre 100% arregladas y acomodadas y todo aesthetic, sino que te hablaban muy de tú a tú. De repente sentías que tenías estos amigos virtuales a quienes les confiabas, a quienes querías escuchar su nueva historia, su nueva aventura y que de repente sí te estaban mostrando el proceso. Sí, estaban siendo un poco más auténticos y transparentes a la hora de decirte, ok, sí, estoy trabajando en este objetivo y no tengo conexiones y no tengo el dinero y no tengo todas las herramientas, no sé cómo lo voy a lograr, pero aquí te voy a ir mostrando el proceso. Y el proceso incluía los altos y bajos. El proceso incluía cuando tenían wins, pero también cuando las cosas no salían como querían. Y de repente se volvió algo un poco menos de gatekeeping y más de te quiero mostrar
cómo logré llegar de punto A a punto B, porque genuinamente quiero que tú también lo hagas. Ya no te estoy hablando solamente desde un lado aspiracional, ya no te estoy hablando solamente desde la cima y lo logré, sino no, te voy mostrando desde que empecé de cero, así como a lo mejor tú estás en este momento. Te muestro cuando ya he avanzado y de repente tuve un traspiés, hubo un obstáculo, como a lo mejor tú también te puedes identificar en el momento, y todo lo que he estado haciendo para seguir avanzando, mantenerme constante y eventualmente lograr llegar a ese objetivo, a esa meta que me tracé. Y de repente este cambio también empezó a influenciar quiénes eran las personas a quienes se les estaban dando las oportunidades, quiénes eran los creadores que estaban trabajando con estas marcas, que les estaban invitando a estos eventos, que tenían ahora mayor visibilidad. Y oh sorpresa, de repente no eran exclusivamente o no siempre eran los de los millones de seguidores y los que eran celebridades, sino aquellas personas que incluso con comunidades más pequeñas estaban teniendo un impacto, estaban creando conexiones reales y estaban construyendo esa veracidad y ese grado de confianza donde el cliente, el consumidor, su comunidad decía: a ti sí te compro, a ti sí te creo, lo que tú estés promocionando, lo que tú estés vendiendo, yo realmente, genuinamente creo que es algo que funciona. Ya necesariamente no le creo a la persona que todo era el ad de cómprame, este es el producto estrella, porque ya sé que principalmente lo estás haciendo porque te están pagando. Y nuevamente, esto no es una crítica. Hay personas que netamente viven de colaboración y trabajo con marcas. Entonces, la pauta publicitaria la hacen en base a los lineamientos que le dan esas marcas o lo que ellos consideren que es la mejor forma para vender. Y sí, muchas veces se va a sentir un poco salesy, muchas veces se va a sentir como no tan genuino o no tan real, pero ese es el acuerdo y es lo que le funciona y es su trabajo y se entiende. Pero de repente hay personas que ya eso no lo compran porque sienten que me estás vendiendo algo que a lo mejor ni siquiera te gusta, ni siquiera utilizas, solamente porque te pagaron para que hicieras esta pauta publicitaria. Versus personas que ahora se están atreviendo a no sencillamente decir que todo es maravilloso y que todo es bueno y que todo les sirve, sino que tienen la capacidad y la valentía de decir: este producto no me funcionó, esto no me gustó, esto es algo que no recomiendo. De repente era como el vender desde el no compres esto o no utilices esto o esto no me gustó, en vez te recomiendo esto otro, en vez te sugiero tal paso, o directamente te digo: mira, esto está buenísimo, pero es algo muy caro, no es tan necesario. Si lo quieres comprar, si tienes los medios, buenísimo, pero no es algo de que te estoy vendiendo desde el esto lo necesitas sí o sí porque te va a cambiar la vida, sino que estamos siendo un poco más auténticos a la hora de vender. Y es allí donde entra un poquito este término de marketing más emocional, porque ya no es desde una necesidad de tengo que vender, o ya no es necesariamente desde un punto aspiracional. Ahora nos estamos relacionando más con la honestidad, ahora nos estamos relacionando más con el ser auténtico, ahora nos estamos relacionando más con: mira, no te voy a caer a mentiras solamente porque me estén pagando, te voy a ser bastante honesto con si lo necesitas o no, si es bueno o no. Y allí es donde las personas, los consumidores, los seguidores están realmente conectando con este tipo de creadores y con este tipo de marketing. Otro aspecto que también entró en la conversación el día de ayer en este podcast que fui invitada tenía que ver con lo que se siente o lo que llega a ser sostenible en el tiempo. Y a veces no es solo desde que es algo de lo que tú puedes estar hablando por horas, por días, así no te paguen, y que lo vas a hacer de una manera muy fluida, muy ligera y que se siente auténtico porque es algo que realmente disfrutas, te gusta, lo recomendarías de nuevo sin que te paguen. Y cómo el llevar una vida un poco más curada o un contenido un poco más estético, un poco más perfecto, llegaba a causar un poquito de burnout. Otro de los aspectos que empezamos a ver también en esta transición de algo más perfecto y desde el ego y desde mostrar que tengo la vida aspiracional que todo el mundo quiere, a ir a un lugar un poco más auténtico y genuino, fue también muchos creadores empezando a sincerarse públicamente. Empezar a decir de que, mira, en ese momento en que tú me veías que aparentemente estaba súper feliz y súper realizada y estoy consiguiendo todo lo que quiero, me sentí estancada.
me sentía deprimida, estaba experimentando ansiedad. De repente toda esta vida curada, estética perfecta que yo te estaba mostrando era todo un montaje. No era realmente mi vida, no era lo que yo hacía en el día a día, no eran necesariamente los productos que yo utilizaba, nada que ver, era sencillamente por pauta. De repente este tipo de contenido que yo estaba creando, a pesar de que me iba bien y me sentía exitosa y estaba viendo resultados, pero no era con lo que estaba conectando o ya no estaba conectando con eso y quería un cambio, quería hacer un shift, pero me daba miedo porque voy a perder audiencia, porque voy a perder comunidad, porque voy a perder contratos. Pero eventualmente en muchos de estos casos fue conectar con su verdad, fue conectar con aquello que realmente les llena y con lo que conectan, valga la redundancia, y era también el entender de que ya llevar algo tan producido no se sentía sostenible en el tiempo, no se sentía real. Y también me atrevo a agregar una capa adicional de que también los consumidores, los seguidores, aquellos que ven el contenido, compran los productos, que no están creando, sino que están más del lado de audiencia, también se han vuelto un poco más conocedores de cómo funciona todo y ya te saben leer y ya te saben identificar cuando algo no se siente real, cuando algo no se siente auténtico, cuando algo no se siente genuino, cuando me lo estás vendiendo solo porque te pagaron, pero tú realmente no estás creyendo en esto que me estás vendiendo. Entonces, ¿para qué te lo voy a comprar? Y aquí me permito hacer una transición a otro punto que estábamos hablando, que también se le puede dar todo un episodio o una serie de episodios de podcast o incluso otro tipo de contenidos que, stay tuned, que tiene que ver incluso a la hora de vender. Uno de los aspectos que debatimos y que hablamos en esta conversación, que se repite mucho across the board en diferentes clientes, en diferentes situaciones, es justamente cuando toca vender y hay un poco de ese miedo, hay un poco de esa preocupación, hay un poco de ese nervio a la hora de cobrar por aquello que tú haces. Y en parte a veces ese sentir de es que a lo mejor estoy engañando a la gente o estoy cobrando demasiado alto o qué pasa si no me creen, y es el cómo tú esperas que otras personas crean en lo tuyo, compren lo tuyo y realmente se identifiquen y conecten con ello cuando tú mismo no lo estás haciendo al 100%. Y uno de los ejemplos que compartí durante esta conversación, y realmente no recuerdo de dónde vino esta perspectiva, pero siento que es un ejemplo con los que todos nos podemos identificar. Era un poco esta idea de cuántas veces nosotros, entre nuestro mismo círculo cercano o a veces incluso en redes, no por pauta, no porque nos estén pagando, no porque estemos buscando ningún beneficio, sino porque genuina y auténticamente conectamos con un producto o un servicio o algo en particular, lo promocionamos y lo vendemos como que nos estuvieran pagando millones de dólares, como que nuestra vida o al menos nuestras finanzas dependiera de ello. Y es esa sensación de, mira, este producto lo amo, me ha cambiado la vida, me encanta, estos son los beneficios que he visto, esto es cuánto tiempo lo vengo utilizando, este es el antes y el después, es algo que no te puedo recomendar lo suficiente, aquí de repente lo están vendiendo más barato, o acá a mí me dieron un cupón de descuento, etcétera. El intentar o de alguna manera empezar a practicar para replicar esa misma forma de vender sin vender, que de nuevo, aquí estamos poniendo ejemplos en donde no nos están pagando, no estamos generando nada más allá de te quiero compartir esto que a mí me resultó y siento que a ti también te puede resultar, entonces te lo comparto. ¿Cómo podemos replicar eso mismo con nuestros productos y servicios? Porque a veces cuando nos ponemos a pensar en, ok, se me da súper fácil y súper ligero vender algo de alguien más porque me ha funcionado, he visto los resultados, creo genuinamente en ello, ¿por qué no estoy haciendo lo mismo con mi producto? ¿Por qué no estoy haciendo lo mismo con mi servicio? Y es ahí donde nos toca preguntarnos si estoy tratando de replicar un pitch de ventas de alguien más o estoy tratando de replicar lo que le he visto a otra persona o lo que creo que va a funcionar versus conectar genuina y auténticamente con lo que yo hago. Muy dentro de nosotros, yo siento que en la mayoría de los casos cuando estamos vendiendo algo propio, primero está ese aspecto de vulnerabilidad, está ese aspecto de miedo de qué van a pensar y si no les gusta y el qué dirán, y es válido. Pero yo siento que más importante es el conectar con por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy vendiendo este producto, por qué estoy creando este servicio, por qué estoy incluso compartiendo este contenido. Y cuando nos permitimos volver a conectar un poco con ese origen, ese propósito, ese por qué hago lo que hago, reconectamos genuinamente con
sé la efectividad que tiene esto lo hice porque es lo que a mí me hubiera gustado tener hace un tiempo y no lo tuve, entonces lo creé porque no lo veía en otro lado. Estos son los pasos que yo di que me resultaron y quiero poder compartirlos con otras personas porque quiero que también tengan la oportunidad de lograrlo. Quiero poder solventarle este dolor de cabeza y este obstáculo a tantas personas que tanto veo y yo de alguna manera conseguí una fórmula que funciona, entonces te la quiero vender a ti. Es conectar con esa autenticidad, es conectar con... No es que te estoy vendiendo un scam, no es que te estoy vendiendo algo que no funciona, yo sé que esto funciona, pero es conectar con tu verdad, conectar con tu propósito, conectar con el por qué haces lo que haces, por qué vendes lo que vendes, por qué compartes lo que compartes. Para mí ha sido interesante verlo desde un aspecto personal, pero también con clientes, cuando de repente, y este es un caso recién que tuve, de alguien que empezó una nueva cuenta de cero para su negocio, para promocionar cierto servicio, y el enfoque principalmente estaba en lo curado, en lo estético, que de nuevo, no estoy diciendo que no sea importante, lo visual es un punto fundamental a la hora de promocionar, de vender, de compartir información que enganche, que atrape a la persona y que le interese y que diga, quiero saber más, cuéntame más, esto me interesa. Pero cuando solamente el enfoque está en que todo se vea perfecto, que todo se vea estético, que todo se vea atractivo visualmente, pero no hay un contenido, no hay una profundidad, no hay algo de valor, de nada nos sirve estar teniendo algo súper curado y estético si no estoy conectando con el mensaje, si no estoy conectando con el propósito, si no estoy conectando con eso que me quieres decir. Incluso en un nivel personal a mí me llegó a pasar en un punto donde sentía que el enfoque estaba más en qué tanto estoy compartiendo, qué tanto estoy apareciendo en redes, qué tanto estoy creando contenido versus qué es lo que estoy haciendo realmente, qué es lo que estoy compartiendo, cuál es el valor que hay aquí. Y curiosamente me llegó a pasar más con TikTok. Yo siento que es una plataforma que si bien la brecha generacional no es tan grande, sí siento que el target era más personas con unos años menos que yo. Y me llegó a costar lo que para muchos era un concepto tan simple como sé tú mismo, comparte lo que compartirías en tu close friends o comparte lo que compartirías en tus stories. No lo pienses tanto, no lo produzcas tanto. Para alguien que venía operando desde un poco el ego y el perfeccionismo de me tengo que mostrar como un referente, me tengo que mostrar como una profesional, tengo que seguir demostrando de que estos son mis títulos y estas son mis certificaciones y estas son mis licenciaturas y esto es todo lo que yo sé y por eso es que puedo hablar de esto, en lugar de conectar, en lugar de ser más auténtica, en lugar de ser más genuina. Me llegué a cansar un poco y muchas veces me llegó a suceder de tengo rato que no aparezco en esta plataforma y tengo que montar algo y era como montar por montar, publicar por publicar, compartir por compartir. Y obviamente no estaba viendo los resultados que yo quería, porque si solamente estoy montando, así sea con una buena frecuencia, pero no hay realmente un hilo conductor, no hay realmente un propósito y se nota que es como estás montando cualquier cosa solo para decir cumplí con aparecer, no vas a ver esos resultados que estás buscando. Y además de ello, no vas a estar creando las conexiones y la comunidad auténtica que por lo menos para mí es importante. Y necesitaba o algo que me ayudó a mí personalmente fue llegar a ese punto de burnout. Fue llegar a ese punto de no me siento inspirada, no me siento creativa para decir, claro, es que te estás forzando a ser esta figura o ser este referente cuando puedes seguir mostrando eso, pero de maneras que se sientan más real y más auténticas y más genuinas y sobre todo más ligeras, más sustentables en el tiempo versus algo que tenga que ser como tan construido y perfecto. Y luego de esta conversación que tuvimos el día de ayer en donde siento que uno comparte su sabiduría, su expertise, su conocimiento, su experiencia y su historia, pero también termina aprendiendo o al menos reflexionando y sacando ciertas conclusiones y sacando ciertas señales y ciertas lecciones que le terminan quedando a uno, o por lo menos a mí me quedaron, y que quise compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, para empezar o seguir mejorando el tema de la creación, no tanto desde el perfeccionismo, sino desde la empatía, desde lo genuino y desde lo real,
les quise traer 4 claves que personalmente quiero literalmente poner en un post-it aquí en la oficina para que no se me olviden, para seguirlas recordando y seguirlas practicando. Y que te invito a ti a empezar a integrar o integrar aún más en lo que es la creación de tu contenido y la promoción y darle voz a tus productos, a tus servicios, a eso que tú estés creando en estos espacios. Lo primero tiene que ver con hablarle a una versión pasada de ti y no necesariamente a un target de market. Una de las cosas que a mí me pasó y también fue parte de esta conversación es que cuando en los diferentes cursos y diferentes workshops que he llegado a tomar, porque sí, me encanta estar en modo aprendizaje, una de las actividades que más se repetía era define a tu cliente ideal y define a tu consumidor y define a esa persona de cómo se ve, de cómo se viste, de cuál es su budget, de cuáles son sus intereses. No digo que esto no sea efectivo y no digo que esto no ayude, pero para mí era algo con lo que no terminaba de calar, no terminaba de entender, era como que esto no me termina de cerrar y funcionar, entonces ¿cómo hago? Una de las cosas que a mí me ayudó fue darme cuenta de que a medida que iba creando contenido, a medida que iba conectando con personas, a medida que iba teniendo la oportunidad de trabajar con nuevos clientes, el factor común o la manera como empezó de alguna forma directa e indirecta a definirse ese cliente ideal es que eran versiones pasadas de mí, eran representaciones de donde yo me encontré hace 3 o 5 años, cuando no sabía cómo hacer las cosas, cuando el síndrome del impostor muchas veces me llegó a ganar y aplazaba cosas que podía haber empezado mucho antes, cuando descartaba proyectos por el que dirán, cuando me quedaba en el no estoy viendo los resultados, significa que estoy haciendo algo mal, me estoy comparando con el de al lado, a pesar de que tenemos trayectos y caminos muy distintos, siento que necesito ese apoyo y esa guía y esos lineamientos y siento que, como le pasó también a muchas personas en el aspecto aspiracional o en el periodo más aspiracional y curado y aesthetic de redes, estoy viendo los resultados y estoy viendo evidencia de alguna manera, así sea en un porcentaje pequeño de que sí se puede lograr, pero se sigue sintiendo inalcanzable, se sigue sintiendo como no tan real y no sé cómo puedo llegar ahí. Entonces, para mí fue entender que todo lo que voy creando es porque quiero poder acortar un poco la brecha entre el punto A a punto B de mis clientes y de mi comunidad. Quiero poder continuar hablándoles desde las experiencias personales que he tenido, desde lo que me funcionó y lo que no, y ser bastante auténtica y sincera al momento de decirles cuando algo no me está funcionando, cuando he tenido bloqueos creativos, cuando he llegado a experimentar ansiedad, cuando he llegado a sentir que no soy suficiente, cuando he llegado a sentir que tengo que mostrarme de alguna manera más perfecto, más profesional, cuando eso no se está sintiendo tan genuino o tan yo. Y yo siento que mientras más me he permitido ser quien soy y también mostrar el trayecto completo, mostrar el proceso y no solo el resultado final, es cuando más he conectado con clientes, es cuando más ha crecido mi comunidad y es cuando más fiel a mí me he llegado a sentir. El segundo punto tiene que ver con tu historia, que es lo más auténtico y lo más genuino que tú puedes compartir. Es verlo como que es tu mejor estrategia, o al menos así lo he sentido para mí y esa ha sido mi experiencia. Y ojo que cuando hablo de compartir tu historia, tu trayecto, tu proceso, no estoy hablando de trauma dumping, no estoy hablando de que tienes que contarnos absolutamente todo lo oscuro y lo feo y lo malo y lo que no funcionó. Si es algo que te funciona, tiene estrategia, go for it, pero para mí es me puedo abrir un poco más del proceso, me puedo abrir un poco más de cuando algo no ha funcionado. Hay ciertas cosas que me sigo reservando para mí, hay ciertas cosas que se quedan en lo personal, pero es no solamente mostrar los wins, no solamente mostrar cuando todo salió bien, no solamente mostrar el resultado final, sino realmente llevarte a través de ese proceso. Y para mí es algo que lo he empezado a poner en práctica un poco más recientemente, con episodios en donde les hablé de cuando me llegué a sentir estancada y en pausa porque todavía estaba esperando ciertas respuestas y ciertos pasos para tomar ciertas decisiones, versus solamente hablarles de cuando ya todo se resolvió, cuando ya todo se logró. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de la mudanza. Yo pude haber solamente mostrado
bienvenidos a la casa nueva y el resultado final y cuando todo esté decorado y todo esté perfecto. Pero por ejemplo en estos momentos y en los últimos episodios de podcast han sido grabados sí desde el nuevo hogar, pero no desde el resultado final, sino mostrándoles un poco de que así se va viendo la oficina, así se va viendo esto, quizás algunas cosas se muevan. Fue también contarles un poco del proceso de mudanza que nos llevó allí, en donde tranquilamente yo pude haber dicho, esto fue un salto cuántico y algo que estaba planificado y todo salió de manera maravillosa y ligera y gentil. Hablarles también de todos los obstáculos y todos los procesos que hemos atravesado o que estamos atravesando por meses, si no años, de conflictos, de problemas que estábamos teniendo en nuestro hogar anterior, de cuántas cosas yo sentía que aún eran inalcanzables y lejanas, como este estilo de vida y este tipo de vivienda y salir de la zona de confort y salir de la ciudad, realmente comunicar un poco más de todo ese proceso y no necesariamente desde el quiero que me tengan lástima, no necesariamente el del pobrecita yo, sino desde una perspectiva de yo sé que no soy la única que está pasando por esto y me permito visibilizarlo porque así es como siento que se crean las conexiones auténticas con mi comunidad y es el feedback que he recibido en este contexto y en otros más donde me he abierto y me he sincerado y he sido un poco más vulnerable de personas que agradecen genuinamente que compartas eso porque me siento identificada, me siento acompañada, no me siento sola, así que gracias. Y muchas veces van a ser pocas las personas que te lo digan, no significa que son las únicas en las que estás teniendo un impacto, pero de todo corazón para mí, y también fue parte de la conversación, ha sido si con este episodio, si con esta pieza de contenido, si con este servicio, si con esto que yo estoy compartiendo y comunicando, logré tener un impacto positivo en una o dos personas, logré darles ese aha moment, logré darles ese impulso, logré darles esa motivación o esa herramienta que estaban buscando, para mí valió la pena. Para mí lo logré. Para mí esa es mi nueva definición de éxito. El tercer punto lo podemos ver desde un lugar un poquito más específico, pero también un poco más macro, y sería encontrar nuestro idioma real. Y cuando hablo de idioma real, en la parte más macro tiene que ver con la manera en la que tú te comunicas. Yo siento que parte también de este momento o este periodo un poco más perfecto y un poco más curado tenía que ver incluso con crear una personalidad en redes. Nuevamente, hay personas que crear un personaje o crear un alter ego o crear una personalidad es lo que les funciona y de alguna forma les permite separar lo que es su marca personal y su presencia digital de quiénes son cuando se apaga la cámara, de quiénes son fuera de redes. Pero en el contexto de este punto, yo lo digo más desde el sentir la necesidad de casi que hacer un performance y casi que hablar de cierta manera, comunicar de cierta manera, utilizar ciertos términos que no se sienten genuinos para ti, que no se sienten alineados, sino que se sienten como, bueno, todo el mundo utiliza estos términos o todo el mundo está haciendo esto, entonces yo siento que yo también lo tengo que hacer. Por ejemplo, mucho se empezó a dar en los últimos años, quizás ya más en niveles celebridad o en niveles personas que tienen una comunidad grande, de tener como un término para su comunidad. De mi comunidad se llaman los esto. Y si eso se siente genuino para ti, bien, pero yo siento que para muchas personas era siento que lo tengo que hacer porque es lo que otros hacen y les funciona, cuando a lo mejor para mí es como, a mí no me sirve hacer eso. A mí me funciona es tener mis propios términos y mi propio idioma y mi propia manera de comunicar, que quizás no es el más perfecto, no es el más aesthetic, no es el que más resuena a nivel macro, pero en una escala de crear conexiones auténticas y comunidad, así es como la gente me ve, esto es lo que la gente relaciona de mí y saben de que esta es ella realmente. A un nivel más específico, más pequeño, más micro, cuando hablamos del idioma, fue uno de los puntos finales que hablamos en la conversación del día de ayer. Y de hecho fue parte de otra conversación que tuve recientemente con un grupo de amigos y creativos, en donde el debate de nunca acabar, para aquellos que tenemos la fortuna, y hago énfasis en la fortuna, de ser bilingües, de sentir hago mi contenido, la mayoría de nosotros habla inglés y español, ese debate de debería ser todo en inglés porque estoy en los Estados Unidos en este caso y quienes me van a pagar y quienes tienen el poder adquisitivo y quienes son la gente seria
son los que hablan inglés y de alguna manera también siento que tengo que seguir acoplándome y adaptándome al entorno en el que me encuentro, o por el contrario, me permito darme cuenta de que mira, lo que se siente genuino y auténtico, donde yo me siento más ligera, donde yo me suelto, es en español y es a la audiencia a la que yo le quiero hablar y es a la audiencia en la que yo me quiero enfocar y es a la audiencia a la que yo quiero ayudar. Y yo siento que ha sido una conversación que se ha estado dando durante mucho tiempo y para mí yo incluso lo relacioné con lo que ha sido mi experiencia a nivel más personal y fuera de redes en los casi 15 años que tengo acá en los Estados Unidos. Para mí fue un choque cultural y un choque en general cuando yo conocía a otras personas, por ejemplo, en la universidad o en el posgrado o en el trabajo, que venían de generaciones de familias, padres, abuelos que emigraron de otros países de habla hispana y que la decisión de esos padres, de esos abuelos, de esas generaciones pasadas era no enseñarles el idioma nativo, era netamente que todo fuera en inglés porque querían que sus hijos se acoplaran, se adaptaran y fueran otro más de esta nueva sociedad, de este nuevo hogar, de esta nueva cultura a la que se estaban integrando. Y era triste el ver que algunos incluso sentían un poco como esa pena o esa vergüenza por la misma xenofobia o la misma reacción negativa que habían llegado a experimentar de si tú estás en este país, solamente hablas inglés, no puedes tener acento y es como tienes que acoplarte y ser uno más de nosotros. De un tiempo para acá, yo siento que culturalmente, socialmente y en general eso ha ido cambiando. No significa que ha cambiado completamente, pero sí siento que hay un poco más de integración, de aceptación y de entendimiento de que hablar un segundo idioma, en este caso el español, el ser hispano, el ser latino, no es algo por lo que sentir vergüenza, no es algo que uno tenga que esconder, sino más bien es un plus, es un superpoder. Ahora hay personas, vamos a decir en el tema de marcas, por ejemplo, que lo ven como, tú puedes hablar 2 idiomas, le puedes llegar a 2 comunidades, es mucho más campo que puedes cubrir, por ende me beneficia el contratar un creador de contenido o un influencer que sea bilingüe, que hable Spanglish o que hable un poco de los dos de manera separada, lo segmente de alguna forma, pero que le puede llegar a más personas, que le puede llegar a más consumidores y que me va a permitir vender más mi producto. Es el ver esa fusión como algo que enaltecer y que reconocer y que celebrar versus tengo que escoger entre uno u otro. A mí también me llegó a pasar en su momento que de repente parte de mi contenido era más en inglés, después por los mismos cursos que empecé a tomar, las mismas personas con las que me empecé a relacionar y las oportunidades que me empezaron a salir, quizás eran más en español. Fue una transición inconsciente y de repente mayormente mi contenido era en español. Y sí había un poco esa preocupación de no le voy a llegar a todo el mundo, no le voy a hablar a todo el mundo, voy a perder audiencia. Pero ese ejercicio de definir mi idioma y la manera en la que me quería comunicar también me permitió darme cuenta de que no le tengo que llegar a todo el mundo, no tengo que ser para todo el mundo y está bien ser un poco más específica y clara con tu mensaje y la comunidad a la que tú le quieres llegar, pero tener un impacto real, porque ya no vas con el foco de le tengo que llegar a todos, sino a la gente que le voy a llegar, a la gente que le voy a hablar, a la gente que le interesa lo que yo estoy compartiendo, aquello que yo estoy vendiendo, aquello que yo estoy promocionando, aquello que yo le estoy brindando. Esas son las personas que genuinamente quieren estar aquí y no se siente forzado, no se siente como un performance, es auténtico, es real y es genuino. Y no sé si esto para aquellas personas que todavía están un poquito en ese debate les ayude. Aquí no les estoy diciendo que tienes que escoger uno u otro, eso ya termina siendo una decisión personal, pero les comparto que para mí encontrar la fusión de ambos y reconocer la importancia de ambos me ha permitido quizás sí segmentarme de una forma más específica y quizás hay personas o hay marcas o hay oportunidades que no van a ser para mí, pero no he dejado de recibir oportunidades, no he dejado de recibir clientes y las personas han conectado más con esa autenticidad. Y el último punto que les comparto hoy, pero definitivamente no el menos importante, tiene que ver con hacer menos pero con más intención. Y esto lo vuelvo a conectar al punto que les había compartido antes de esa necesidad o ese sentir que tengo que estar compartiendo todo el tiempo y siendo constante. Y ojo, esto no quiere decir que la constancia no es importante. Para mí es algo de que a medida que más haces esa repetición, esa constancia y estás allí todos los días o con la mayor frecuencia posible,
más te vas a acercar a tus objetivos y a obtener esos resultados que tú quieres. Pero una cosa es estar apareciendo constantemente solo por aparecer y otra es a lo mejor decir, mira, no me da en este momento para aparecer los 7 días a la semana. Aparezco 4, pero aparezco 4 con intención, con propósito, con sentido, con compartir algo que genuinamente tiene valor, que es algo que va a ayudar a las personas, que es algo que va a tener un impacto versus decir, I showed up, aparecí, cumplí, pero son cosas con las que ni tú mismo estás conectando. Permítete hacerte la pregunta antes de publicar ese episodio de podcast, ese reel, ese TikTok, lo que sea que estés compartiendo, incluso ese servicio. ¿Cuál es el propósito detrás del mismo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás compartiendo esto? ¿Por qué estás vendiendo esto? ¿Cómo va a impactar a otras personas? ¿Cuál es el cambio que tú quieres ver? ¿Cuál es la respuesta que tú quieres ver? ¿Qué es eso que tú quieres generar en los demás versus tengo que aparecer y punto? Por último, pero no menos importante, y uno de los puntos que me gustó, o una de las preguntas que realmente me llegó cuando íbamos cerrando este episodio de podcast y se me hizo la pregunta del cliente ideal nuevamente. Aquí no desde una construcción tan específica o tan esta es la edad y este es el rango y esto es lo que están dispuestos a pagar y sus intereses, etc. Fue la primera vez que me senté genuinamente a pensar ¿qué es lo que hace para mí un cliente ideal más allá de estos aspectos? Y parte de mi respuesta fue aquellas personas que estén dispuestas a hacer el trabajo. Aquellas personas que aún con miedo, con dudas, con obstáculos, se atreven a lanzarse. Aquellas personas que están dispuestas a mostrarse de forma honesta y vulnerable. Aquellas personas que no tienen miedo a pedir ayuda. Aquellas personas que muestran el camino y muestran el trayecto, que no sienten que tienen que estar guardándose cosas o estar gatekeeping, sino que genuinamente quieren tener un impacto en otras. Y fue muy lindo cuando doy esa respuesta y me pongo a pensar en los clientes con los que he trabajado hasta el día de hoy y darme cuenta que independientemente del servicio, del producto, de lo que hacen, en la fase donde se encuentren, si están apenas empezando o ya tienen un camino transitado pero se sienten un poco estancados, todos han llegado a compartir este criterio. Todos han llegado a ser personas que están dispuestas a hacer la tarea. Todos han sido personas que están dispuestas a apostar por sí mismos. Todos son personas que están dispuestas a pedir ayuda. Todas son personas que quieren genuinamente tener un impacto positivo y ayudar a otros. Y han sido justamente esos clientes ideales para mí. Y tomo la oportunidad, antes de cerrar el episodio de hoy, para decirte que si tú te identificas con este criterio o con algunos de estos elementos, no tienen que ser todos, pero si tú sientes que eres el tipo de persona que estás dispuesto a dar ese paso, que estás dispuesto a co-crear con otra persona, a ir de la mano con alguien que te va a guiar, que te va a ayudar a ver las respuestas y la información que muchas veces ya está dentro de ti, pero que no te estás permitiendo ver. Te abres a una nueva perspectiva, te abres a intentar algo nuevo y te atreves a apostar por ti. Amaría tener la oportunidad de hacer esa co-creación y ese crecimiento juntos. En este momento estoy habilitando un par de espacios para empezar a trabajar el mes que viene en agosto, porque sí, lo creamos o no, julio se acaba a finales de la semana que viene. Este año se ha ido volando, pero eso no significa que no haya oportunidad de, antes de que termine el 2025, empezar a ver esos cambios, empezar a transitar ese camino y empezar a ver esos resultados. Así que si tú te identificas con algo de lo que te he compartido el día de hoy, pero específicamente con este criterio de lo que para mí significa ese cliente ideal, me puedes enviar un correo a info@pameluna.com, hablemos un poco, agendemos una llamada en donde me cuentes cuáles son tus preocupaciones, cuáles son esos obstáculos, qué es lo que has hecho hasta ahora, qué te ha funcionado, qué no, en dónde necesitas ayuda, para que juntos empecemos a co-crear esa transformación desde lo más interno, desde lo emocional, desde lo mental, desde la perspectiva que tú tienes de ti, desde el impacto que quieres crear hacia afuera y desde la autenticidad. Gracias nuevamente por acompañarme, no solo en este episodio, sino en todos y cada uno de los episodios que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy en Esperando la Señal Podcast. El hecho de que son casi, o no, ya más de 3 años, de hecho, de semana a semana, con constancia, con amor, con propósito, traerles este contenido y tener a tantos de ustedes acompañándonos todos los miércoles, es algo que me llena
de orgullo, de felicidad, y es mi manera de contribuir, es mi manera de hacer algo desde el corazón que tenga un impacto y que inspire a los demás. Y es algo que no doy por sentado cada persona que escucha, que comparte, que ve el podcast. Así que infinitamente agradecida. Espero que como todos los episodios hasta el día de hoy, les sea de ayuda, tenga un impacto, les inspire, les mueva a tomar acción y les recuerde la importancia de ser auténticos con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Gracias nuevamente y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.